Recibe un caluroso saludo. Recibe todos mis buenos deseos y cree que es mi oración que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Hoy estamos finalizando esta serie de Construyendo Propósitos y cómo es que Dios ha puesto en el corazón de todos el poder anhelar, desear, proyectarse, planificar, crear algo que te permita visualizar y eso pues crea una realización. Que puedas al final de este proyecto que te hayas propuesto sentir la satisfacción de haber comenzado algo correctamente. Bien, hoy pues el tema que vamos a finalizar es esta última sección de Construyendo Propósitos, que es pues cómo definir estrategias. Y cree que Dios es un Dios estratega. Ahí donde estás, acompáñame, vamos a orar y entregar al Señor esta reunión y que Dios prepare tu corazón. Padre, te doy gracias por tu amor, tu misericordia, Señor, te ruego, seas propicio en hablarnos. Aquel que anda preocupado, Padre, o está pasando alguna prueba, en el nombre de Jesús te ruego, seas tú quien lo sostenga, quien lo guíe y le dé confianza. Te doy gracias en el nombre de Jesús tu Hijo. Amén, amén y amén. Hemos estado enseñando acerca que si algo le agrada al Padre es que nosotros podamos planear, que nosotros tengamos metas, que nosotros tengamos proyectos, que nosotros podamos soñar un sueño que nos permita ver su grandeza en todo sentido. Y por eso Jeremías 29:11 nos dice de esta manera: pues yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Diga conmigo, mi plan lo veré al futuro y tengo la expectativa de verlo cumplido. ¿Cómo comenzar? Bueno, haciendo planes. Pero ahora que estamos entrando en esta etapa, después de tener muy claro por qué el valor de un plan o un propósito, después de visualizar el por qué tener una misión, una visión, tenemos que empezar a crear una estrategia o estructurar el plan. Pero no hay como tener la confianza que el plan que estoy haciendo tiene sensatez. Dice Proverbios 24:3 y 4, toda empresa tiene por fundamento planes sensatos. Se fortalece mediante el sentido común y prospera manteniéndose al día en todo. Pastor, entonces, y no que tenemos que tener fe, y no que tenemos que andar por fe y no por vista. Claro, pero siempre existe una sensatez que significa sentido común. Por ejemplo, si alguien me dice, es que mi plan es llegar a la luna, poder ser un astronauta. El sentido común nos dice, bueno, ¿será que tú tienes contactos con la NASA? ¿Tienes la economía para poder estudiar una carrera de astronomía, de ser un ingeniero espacial y posteriormente aplicar? Obviamente hay cosas que, aunque podamos aplicarle toda la fe, aunque yo no niego que cuando Dios pone una semilla en alguien y viene de Él apertura las puertas. Créalo. Yo tengo una expresión que dice que es un verso
bíblico que dice que Dios endereza la senda y pone el camino donde no lo hay. Entonces tenga por seguro que si Dios te ha puesto a ti un plan que no tiene sentido, pero tú empiezas viendo cómo abre puertas, es muy probable que sea de Él. Pero en lo contrario, solo podemos pensar que si yo tengo una empresa, un emprendimiento que tiene fundamentos con planes sensatos y sentido común, va a ir prosperando. Porque esto va con el contenido de cómo nosotros poder ver a nuestro proyecto con con ese deseo de culminarlo. Por eso Pablo decía, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Él vino y tenía un plan que Dios puso a él por un llamamiento, y él tenía todas las condiciones, las características para culminarlo. Un plan que tenía sentido común, pero lo acompañaba con la fe. O sea, he guardado la fe. Y por ende, eso nos obliga a que tenemos que seguir creyendo y ser constantes en el plan sensato, en el plan que tenga sentido común. Dice Santiago capítulo 1, 6 y 8, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense que quien tal haga recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. A mí me preguntan, me dicen, ¿usted cómo me mira si yo empiezo este negocio o esta nueva emprendimiento? Y yo me limito a decirles, yo te voy a dar mi consejo. Y puedo darte en algunos casos más, tal vez, aspectos de desafío que te van a costar atravesar, y eso no es para desinflarte, sino para que en oración tú pidas a Dios realmente cómo apertura las puertas y pedir con fe y mantenerte fiel en lo que Dios ha puesto en tu corazón. El problema que es que cuando en las primeras de cambio, cuando no salen las cosas bien, pues se sienten desilusionados y de alguna manera bajan la guardia. Pero yo hoy te vengo a animar a que seas constante en ese propósito, y hoy pues vamos a pedirle a Dios que nos muestre la estrategia para poder llegar a esa visión o a esa misión. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hemos estado estudiando en las semanas pasadas y vamos a ver el día de hoy? Pues, cómo definir nuestros propósitos o nuestros planes. Primero, hablamos acerca de hay que definir valores fundamentales. ¿Qué te provoca esto que estás haciendo? Es que yo lo que quiero es solo hacer dinero. Bueno, ese es un buen motivo, pero el problema es que realmente no es un valor es un valor que te dé, ¿cómo decirte? Que te pueda solucionar la vida. Te podría, o sea, tal vez el plan te podría auxiliar con el resultado de hacer dinero temporalmente. Pero en todo plan tenemos que envolverlo con valores que tengan mayor énfasis hacia nuestro crecimiento, llamémosle espiritual, hasta nuestro crecimiento en una relación con Dios. Entonces, si tú dices, Señor, yo quiero tener un proyecto donde me permita conocerte a ti, conocer tu grandeza, ver tus maravillas, ver tu respuesta, ese es un valor que tiene mucho sentido. Y acuérdese que buscad primeramente el reino de Dios y todo viene por añadidura. Es que yo necesito dinero para comer, todo viene por añadidura. Lo importante es que busques el valor que te motive y que tenga un énfasis espiritual. Bueno, después estuvimos viendo
el formular una misión, ¿verdad? Y una misión es cómo alcanzar qué es lo que yo quiero y cómo lo voy a hacer, formular. O sea, mi misión es pues poder llegar a algo, pero ¿cómo? Formulándolo, ¿verdad? Yo tengo, pues, la misión gira alrededor de lo que tus habilidades que tú tienes, de lo que tú has desarrollado en tu vida. Por ejemplo, tú dirás, yo tengo estas pericias, soy muy bueno, por ejemplo, haciendo números o cortando cabello, o trabajé en alguna oportunidad dirigiendo personas. O sea, tú te das cuenta de tus habilidades y eso te ayuda a poder formularte y decir, mi misión va a ser en una empresa de servicio, mi misión va a ser en una empresa de obtener algún resultado, o sea, produciendo algo, o mi misión va a ser en que yo quiero desarrollar un ministerio en mi grupo, o sea, poder alcanzar más personas para el Señor. O sea, cuántas misiones giran alrededor de las pericias, las habilidades o esas condiciones que Dios te ha permitido tener, ¿verdad? Bueno, después vimos, desarrolle la visión. Entonces, ya teniendo tu pericia, ya teniendo tus habilidades, tú decís, bueno, yo soy bueno haciendo comida, un ejemplo. Bueno, entonces, como ya sabes que eres bueno haciendo comida, no sabes, o sea, ya sabes, soy bueno y mi misión es hacer comida, ser chef. Bueno, entonces ahora la visión es hacia dónde voy a dirigir mis fuerzas para con esa comida. Entonces la visión podría ser, empezar a hacer hamburguesas. Y eso me recuerda que exactamente fue como comenzó un negocio aquí en Guatemala que se llama Guate Burger. Esta, pues ahorita ya es una cadena de hamburguesas, de venta de hamburguesas en varios lugares del país. Han de tener muchos locales, pero en su apogeo, cuando comenzó, dice la dueña que ella fue a una actividad de la iglesia para empresarios. Y ella dijo, bueno, yo soy ama de casa, no pierdo nada, yo quisiera emprender algo. Llega y cuando hablan acerca de la misión, ¿en qué usted es bueno? ¿En qué puede ser bueno? Y ella puede ser bueno, yo solo sé cocinar, pero de lo que usted hace, ¿hay algo que usted sea extremadamente bueno? Y ella recordó, yo soy buena haciendo hamburguesas. Entonces la pregunta que hizo es, y casualmente el expositor empezó a agarrar el ejemplo de hamburguesas. O sea, ella se sorprendió porque le dice, y si usted sabe hacer mejores hamburguesas que McDonald's, ¿por qué no tiene más dinero que ellos? Y es porque no ha logrado encontrar una estrategia. Entonces vino y regresó a su casa, dijo, yo tengo que hacer hamburguesas. Y empezó haciendo pruebas y pruebas, empezó a hacer degustaciones con su familia hasta que encontró la hamburguesa perfecta. De ahí un vecino tenía una carreta de tacos que la tenía guardada, le dijo, me la presta, y la sacó enfrente a su casa y empezó le puso un rótulo, venta de hamburguesas. Cuando sintió, ya tenía 2, 3 personas consumiendo y al tiempo ya se le hacía cola. De ahí vino y el garage que tenían se convirtió en el comedor. Lograron hacer de mesas, sillas, y ahí empezó creciendo. Después de varios meses, no me acuerdo cuánto tiempo, decidió alquilar ya una casa dedicada a su venta de hamburguesas. Y así comenzó un inicio que se convirtió después en algo grande. O sea, una visión, una misión te ayuda a alcanzar un propósito. Bueno, y después de la visión ya viene la estrategia a seguir. Y eso es lo que vamos a estar viendo hoy, la estrategia con sus etapas, ¿verdad? Y vamos a comentar un poco acerca de los recursos que son necesarios, que eso Dios los envía, y
pero van de acuerdo a la estrategia y cómo crear una motivación para otros. Aleluya. Bueno, entonces, prepárese porque hoy pues prácticamente estamos finalizando esta serie y la intención es cómo desarrollar, cómo alcanzar nuestra visión. Ya tenemos muy clara nuestra visión, ya tengo muy claro los valores, por qué es lo que me motiva a hacer esto. Entonces ahora, ¿cuál es la estrategia a seguir? Y esto es como decirte, crear una arquitectura que solo podemos pedirle a Dios que nos muestre cómo crear esos caminos con sus adversidades, pero al mismo tiempo con sus ventajas para poder alcanzar ese sueño que nosotros tenemos que hacer. Entonces, primero lo que se hace es que ya tengo yo claro mi misión, ya tengo muy claro mi visión. Ahora voy a definir una estrategia. Una estrategia es, bueno, si yo quiero ser un cocinero, ya me di cuenta que soy muy buen chef. Hablemos, agarrar el ejemplo, las señoras de las hamburguesas, y después hizo sus pruebas, se dio cuenta que en su misión, ella cumplió su misión, era muy buena haciendo estrategias. Entonces la visión ahora era, bueno, ahora tengo que ver que ese producto se pueda vender. Y empezó buscando la forma de poder llegar a alcanzar y miró ella su visión como un lugar de venta, ¿verdad? Entonces, ahí viene la estrategia después. Bueno, a buscar en los elementos para poder vender. Encontró un carretón de tacos ahí cerca. Y recuerdo que en su estrategia, ella, alguien le comentó, ponle nombre y ponte un uniforme. Entonces ella vino y compró su tela y confeccionó los colores de su negocio, eso que solo era un carretón. Y le puso ahí, desde ahí empezó poniendo el nombre que en ese entonces se llamaba Hamburguesas de Guatemala. Y después lo cambiaron a Guateburger. Entonces eso nos obliga a pensar que, ¿qué es la estrategia? Es aquel proceso que determina tu emprendimiento, cómo tu emprendimiento cumplirá la misión. Entonces, tú vienes y dices, bueno, mi misión es alcanzar a hacer esto, quiero ser un peluquero. Entonces, ¿qué necesito yo? Entonces, recuerdo yo cuando estaba en Walmart, que decían que para alcanzar una visión, una misión, una estrategia es con las 4 P's de papá. 4P de papá o de patata. Y la 4P es, ¿verdad? Precio, promoción, producto y plaza, ¿verdad? Entonces, vuelvo a repetir. Precio. Definir un precio. Promoción. ¿Cómo provocar que mi hamburguesa sea competitiva con las hamburguesas que están alrededor? Entonces, usted puede promocionar diciendo que la torta de carne es un poco más gruesa que las demás, ¿verdad? Bueno, y el tercero era producto, hasta tener definido su producto, o sea, alcanzar un producto de acuerdo al precio y a la promoción que usted lo quiera tener. Y por último, es plaza, o sea, el punto de venta. Pero ahorita recuerdo que el orden es, primero es producto, defina su producto, de ahí es precio, así tiene que ser. Producto, usted defina su producto, es una hamburguesa. De ahí, precio. De ahí, cómo voy a competir con el precio de este producto. De ahí, plaza, promoción. Cómo voy a darle ventajas, y oiga esta expresión, ventajas competitivas que me permitan que este producto pueda competir con otros. Y por último, plaza. Entonces, precio, producto, precio, promoción y plaza.
Esos 4 te ayudarían enormemente a definir cómo tu emprendimiento puede alcanzar la misión. Entonces, recordemos que una estrategia ayuda a completar el objetivo de tu misión y tu visión. Por ejemplo, tengo aquí ¿por qué formular estrategias? Entonces, primero decimos, la estrategia cumple la misión y la visión. O sea, con bien claro tu estrategia, yo sé cómo alcanzar mi misión y mi visión. La estrategia facilita la comprensión. O sea, cuando uno tiene muy claro la estrategia, eso hace que no se convierte en, como decirte, o sea, mientras la estrategia sea más elaborada, por así decirlo, mientras que tu estrategia le logras encontrar todos los componentes más acertados y más enriquecidos, eso facilita el entendimiento y la comprensión. No se convierte. El problema es cuando uno entra a un proyecto sin mucha claridad en tu estrategia. El problema es que a lo largo del camino uno empieza a errar, o sea, uno empieza como a tirar al blanco, uno empieza haciendo pruebas. Ay, es que tenía que haber echado guacamole. No era guacamole, eran chile pimiento, y empieza uno haciendo cambios que no digo que sea malo, porque siempre tenemos que tener planes de corrección, pero que podamos nosotros como que visualizar todas estas factores que puedan ayudar a la estrategia incluso a cambiar en todo momento. Dice, la estrategia brinda una sensación de ímpetu espiritual. Si nosotros tenemos enriquecido el plan con muchas ventajas que nos permiten ver la estrategia bien formada, eso me da un deseo de continuar, un deseo de saber, yo necesito seguir. La estrategia, eso es otra cosa muy importante, la estrategia invierte adecuadamente los recursos de Dios. O sea, como este es un proyecto que se lo hemos puesto en las manos de Dios, mientras más enriquecida sea ese proyecto con estrategias, es más fácil visualizar los recursos que sean necesarios. Y por último, la estrategia muestra lo que Dios está bendiciendo, ¿verdad? Entonces, vamos a repasarla. Dice, la estrategia cumple la misión y la visión. Mientras que logramos ver qué es lo que vamos, a esa dirección llegamos. La estrategia facilita la comprensión. La estrategia brinda una sensación de ímpetu espiritual. La estrategia invierte adecuadamente los recursos de Dios. La estrategia muestra lo que Dios está bendiciendo. Entonces, resumiendo, ¿qué es una estrategia? Pues es los elementos, todos los elementos que van a darte a ti la estructura arquitectónica de cómo poder llegar a tu misión y a tu visión, ¿verdad? Entre estos elementos no solo son elementos de tus capacidades, no solo son elementos de tus recursos, sino también son elementos como el cómo, ¿verdad? Y que tú puedas en el cómo poder saber, y esto si no llega, no tiene esas respuestas como hubiera querido, pues ¿será que tengo otra alternativa? Y de esta manera tú puedes ir formulando alrededor de una estrategia principal opciones de cambio sin que se conviertan en competencia a la principal. No, tú te vas a mantener firme en tu principal, ¿verdad? Vamos a hacer un ejemplo.
Viene Dios y le dice a Moisés, tú vas a cumplir la promesa que yo le di a uno de los ancestros, al patriarca Abraham. Y es que a él le he dado una tierra donde fluye una tierra de bendición, dice. Y esa tierra, pues, es donde de ahí comenzará una explosión demográfica para Israel, ¿verdad? Posteriormente ellos se fueron a Egipto y ellos tienen que salir por medio de Moisés. Entonces él dice, esa tierra que yo ya les había dado, pasaron 400 años, ya ha sido habitada. Ustedes pueden desalojar a estas personas, pero necesitan una convicción, primero una estrategia, una visión. Primero la visión es que ustedes, primero la misión. La misión es que ustedes son un pueblo que está siendo dirigido por mí. Un pueblo que tiene la fe, son aguerridos, un pueblo que está siendo ahorita golpeado. Entonces necesitan salir de Egipto para poder ya alcanzar un nuevo propósito. La visión es lo que yo les di, la tierra que yo les ofrecí, ¿verdad? El valor por la que Dios les trasladó a ellos es el valor de la promesa. Todo gira alrededor de que el valor de una promesa que Dios salió de mi boca para con su patriarca, eso es lo que ustedes deberían de alcanzar con su misión y con su visión. Entonces, ahora viene la estrategia. Entonces él viene y les dice, solo confíen y miren la estrategia que les ofrezco. Entonces dice aquí, Deuteronomio 21 da la estrategia de la conquista. Y dice de esta manera, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, que es muy probable que los van a ver, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto. Entonces, la estrategia de conquista, lo primero es tener la confianza, tener la certeza que mi Padre va con nosotros. Si tú tienes un proyecto que ya se lo has puesto en las manos del Señor y estás convencido que ese propósito lo quieres alcanzar para Él, solo piensa y dile, Señor, yo sé que tú vas conmigo, que tú estás acuerpándome en este proyecto y no voy a dejar que lo que mis ojos miren me atormente, que no permitas que lo que tus ojos te miren te atormenten. Entonces viene la estrategia y sigue diciendo la estrategia de esta manera. Dice así, Deuteronomio 20, estábamos ahí, ahora 2 y 4. Y sucederá que cuando os acerquéis a la batalla, el sacerdote, o sea que viene la primera voz de instrucción, el sacerdote se allegará y hablará al pueblo y les dirá, oye Israel, no desmaye vuestro corazón, no temáis, ni os alarméis, ni os aterroricéis delante de ellos, porque el Señor vuestro Dios es el que va con vosotros. Entonces, ¿cuál podría ser tu sacerdote? Pues yo te diría, una voz que salga, pues del corazón de Dios. ¿De dónde puede salir una voz que salga del corazón de Dios? Por medio de un líder espiritual, por medio de tu pastor, por medio de una enseñanza que tú estás escuchando por medio de algún medio. Pero lo importante es que alguna voz que te anime. Ahora, ideal sea que sea una voz que tenga una autoridad espiritual sobre tu vida. Es tan importante tener una autoridad espiritual, porque una autoridad espiritual puede de alguna manera identificarse contigo. O sea, si tú tienes una autoridad espiritual,
dígase un líder o un pastor, tú puedes llegar, pastor, quiero hacer este proyecto y quiero que usted me acompañe en él. Y el pastor te puede decir, bueno, te voy a acompañar en oración y también en consejo. Y esa voz del pastor él te va a animar, adelante, tú puedes, sigue adelante. Y si tú oyes sus mensajes, seguramente los mensajes te van a provocar a continuar, ¿verdad? Bueno, pero sigamos entonces ahora oyendo qué otras voces pueden existir en un evento como en esta de la conquista. Entonces estaba la voz de los sacerdotes, pero también habían voces de los oficiales. Y las voces de los oficiales eran, ánimo, van adelante conmigo. Pero los oficiales, así como los adiestraban a la guerra, también los animaban a que habían varias características por las que ellos tenían que enfrentar, y si no lograban superar, era mejor esperarse. Entonces él les decía, no salgas a tu propósito o a la batalla. Si por ejemplo tú te has casado y tienes casa nueva sin estrenar, o a lo mejor tú empezaste un otro proyecto, o sea, casi le está diciendo, si tú comenzaste un proyecto y tienes otro proyecto ahí, mejor endereza el primer proyecto y empieza a gozar el primer proyecto antes de empezar el otro. Eso es muy lindo, como le dice que aquel que está batallando, pensando en su proyecto anterior, no va a ser que obviamente por estar pensando en otra cosa, pues no le vaya muy bien. 2, aquel que, muy parecido a este, planta una viña sin cosechar. Aquel que ya tiene, por ejemplo, un negocio y está esperando su cosecha y quiere meterse a otro, es como empezarse a adelantar porque este no le miró el fruto. Y yo creo que lo que hay que ver es esperar en algunos casos. Como que dice, igual cuando te metas a este proyecto, dale un tiempo hasta poder ver el resultado. Y 3 es aquel que se ha comprometido y no se ha casado, que es otro similar. Aquel que está de alguna manera, su corazón está en el corazón de alguien más. Estos 3 tipos de personas no deberían de salir a la batalla, dice. Aquel que tiene casa nueva sin estrenar, aquel que plantó una viña sin cosechar, y aquel que se ha comprometido y no se ha casado. Y es curioso porque estas observaciones de los oficiales se los dieron cuando estaban empezando a habitar la tierra conquistada y había que seguir conquistando. Entonces algunos les empezaron a dar sus pedazos de tierra, sus pedazos de asignados. Por ejemplo, el primero que tomó tierra fue Rubén, el otro fue Benjamín. Se les dio pedazos de tierra, pero les dijeron, pero ustedes tienen que seguir apoyando a sus hermanos, tienen que seguir alcanzando, conquistando la tierra a favor de sus hermanos, ¿verdad? Entonces, aquel que es como dijimos al principio, aquel que es de doble ánimo, que anda pensando en otra cosa, no va a poder perseverar, no va a poder ser constante en la estrategia que tiene que alcanzar. Y dice, y si alguno tiene miedo, y si tú tienes miedo de ese proyecto, es mejor que regrese ahora mismo para no contagie de miedo a los demás, ¿verdad? Es preferible mejor antes de que te tires al agua. Si no estás convencido, si no tienes la seguridad, si no estás, pero completamente en paz, es mejor espérate. Yo le conté que empecé un proyecto de una casa a la par de mi casa y lo comencé, pues yo tengo ya más de 60 años
y tenía mis ahorros y la casa que tengo es propia. Entonces cualquiera diría, mejor usa sus ahorros para finalizar sus días de aquí a unos 40 años y con la iglesia y sirviendo, pues ministrando a otros lados, siempre siguiendo enseñando, para seguir enseñando. Pero yo sentí en mi corazón que necesitaba un proyecto para poder enseñar a los demás que aún cuando pareciera que hay escasez, Dios es el que prospera. Y me metí a ese proyecto. Tenía el pedazo de tierra y desde hace como 4 años empecé con los planos. Y como 2 años de estar revisando planos. Primero los hice yo en un programita hechizo y tenía yo más o menos una idea. De ahí se los trasladé a un arquitecto y él se le quedó viendo y me dice, la intención fue buena, pero créalo, no es eso usted necesita buenos planos, yo se los voy a volver a hacer. Y la decisión estuvo acertada porque realmente el diseño arquitectónico que me hizo fue muy agradable. Y imagínense, yo ahí había decidido con el arquitecto que iba a hacer esa casa con estructura metálica y con tabla y eso. Y ya estaba, dije yo, pero en eso empecé viendo la estrategia. Y cuando pasó el tiempo, cuando yo hubiera tomado la decisión años atrás, el hierro estaba barato. Cuando ya iba a comenzar, el hierro había crecido casi un 40%. Mucho más que hacerlo de bloque. Entonces, cuando ya tenía planos, tuve que volver a reestructurar mi estrategia. Tenía mi plan B y usted dice, pero ¿por qué no se mantuvo? Porque en la estrategia había un factor muy importante y era el costo de los materiales, que estaba casi mucho, mucho más superior que haciéndolo de otra manera. Entonces, decidí cambiar. Cuando estaba ahí, eso me obligó a tener que cambiar el diseño estructural, ya no con estructura metálica, sino con cimientos, y el arquitecto rápidamente me cambió el nuevo plan con el nuevo desarrollo. Y ahí voy, o sea, tengo un plan, voy en el camino, pero yo sé que en el transcurso pueden haber variantes, pero estoy manteniéndome en la arquitectura principal. No desanimes, no te mantengas obsesionado a decir, y si me va mal, no, yo estoy convencido que Dios me va a ayudar, me va a dar esa respuesta, ¿verdad? Por eso es que el último, en la estrategia que acabamos de leer de la conquista, y esta me agrada mucho esto porque dice que si ellos encuentran adversidades que les van a dar problema, antes de guerrear, hagan ofrecimientos de paz. Entonces mire cómo dice, cuando te acerques a una ciudad para pelear contra ella, le ofrecerás primero la paz. Y eso tiene mucho sentido porque ¿por qué vas a entrar a desgastar a tu ejército? ¿Por qué vas a entrar a darles pues una actividad violenta si ellos tal vez quieren la paz? Y sucederá que si ella está de acuerdo a hacer la paz contigo y te abre las puertas, entonces todo el pueblo se encuentra en ella, estará sujeta para ti, para trabajos forzados y te servirá. O sea que si tú sabes que alguien dice, miren, ustedes son superiores a nosotros, ustedes pues nos van a gobernar, no peleemos, entremos con paz. Y eso también a ti te da garantía de poder entrar en proyectos pues yo diría, con una seguridad que da paz. Miren, por supuesto que todo proyecto crea sentimientos de duda, pero
no es lo mismo tener duda segura. O sea, yo puedo tener duda, pero tengo la seguridad que Dios me va a ayudar. Entonces mi duda, prácticamente alguna vez se disipa, o mi duda la tengo como que en un lugar de mi corazón donde yo digo, no, esa duda no me va a hacer mover. Pero yo siempre sigo creyendo que Dios me va a ayudar. Entonces se disipa y de esa manera uno va adelante. No hay como poder tener la seguridad que Dios te ayuda en todo sentido. Obviamente, el entrar a un proyecto sin tener visualizar las circunstancias adversas, creo que sería un error. Por ejemplo, por eso es que todo proyecto se da meta. Por ejemplo, en la casa que estoy haciendo, tengo fases. Y ya lo hablamos con el constructor que me está haciendo esa labor. Y definimos la fase 1, que es cimentación. Fase 2 es primer nivel. Y fase 3 es las habitaciones del segundo nivel con sus techos. Y fase 4 son los acabados. Entonces, cada etapa ya incluso las cuantificamos. Y tratamos de cuantificar todas las etapas hasta poder llegar hasta el final, cuánto me podría estar costando. Y yo veo que es un plan sensato. No tengo todo el dinero, pero sé que con ese era un plan que es muy factible caminar en ello. Y ahí en el camino Dios me va a bendecir. Yo sé que Dios me va a ayudar. Entonces, por supuesto, ¿cuál es la ventaja de hacer etapas o de hacer como fases? Es que empiezas a observar qué obstáculos puedas tener de un momento a otro, de una fase a otro. Y le puedes dar importancia y puedes encontrar desde ya la forma de vencerlos. Hay una expresión que dice, el papel aguanta con todo. Y esto es algo que yo pasé mucho tiempo revisando mis planos y revisando. Y aún así, me acuerdo que ya teníamos el proyecto y habían fundido, y habían puesto las varillas para fundir la entrada. Y yo cuando llegué me di cuenta que efectivamente la puerta de entrada, el arquitecto la había hecho de 1 metro. Exactamente, no, de 90 centímetros era. Y como una puerta normal de entrada dentro de una habitación. Pero dije, no, le dice él, hasta ahorita estoy dando en cuenta que no, la puerta tiene que ser más ancha, por lo menos de 1,10 m o 1,20 m, ¿verdad? Y él, aunque ya habían puesto las varillas, se dio la oportunidad de poder cortar la base y moverla hacia el otro extremo donde estaba la columna, y de esa manera pues me quedó mi puerta como yo quería. Entonces encontré un obstáculo, por supuesto, pero continuamente. Imagínense que hubieran fundido las columnas. Pues me doy cuenta que después, no, la puerta es muy angosta, hay que botar una columna. Y peor si esa columna está diseñada de tal manera para sostener un segundo nivel, puede ser nocivo. Entonces, todo esto requiere una observación continua, etapas. Y vas a encontrar obstáculos. Por supuesto que vas a encontrar obstáculos. Y la ventaja de las etapas es que te permite, como en el ciclismo, poner metas volantes. ¿Qué son metas volantes? Pues, así como yo tengo ahorita la parte, terminé ya la cimentación, ahorita voy a entrar a la parte del primer nivel, ahí tengo ya metas temporales. Hay que empezar con tuberías, todo lo que son ductos. Entonces, ahorita estamos trabajando en la ductería del agua, las acometidas. Tengo ya un electricista que me cableó en la cimentación los tubos y ya él tiene que entrar en poco tiempo para poner toda la ductería. Y de todos modos son metas constantes, pero claras. Darle urgencia a lo que es urgente, hay una matriz que se llama FODA, ¿verdad? Y FODA, pues, lo que significa es
darle importancia a lo que es importante y urgente o lo que es importante. Urgencia versus importancia. Entonces ahí tú puedes ahí empezar a visualizarlo y que puedas tener esas metas visibles, que sean significativas y oportunas. Eso es muy importante. Quiero detenerme aquí un poco con esto de las etapas que son de etapas, mientras que tu proyecto tú logras dividirlo en fases y cada fase le logras poner subfases o meta o cumplimientos más pequeños, eso te da a ti tranquilidad, porque te permite inclusive identificar obstáculos que tengas que de alguna manera detener. Te das cuenta que tus obstáculos ¿cómo los pudiste ver? Porque lograste hacer esas metas pequeñas, esas pequeñas etapas donde tú puedes ver las cosas que son urgentes o importantes, ¿verdad? Por último, esto nos permite pues ya listar recursos. Entonces, hay recursos que sean tangibles o intangibles. ¿Qué son los tangibles? Pues obviamente lo que tú puedes tocar, una tubería de agua, un costal de cemento, pero intangible es, por ejemplo, aquello que quiera que ver el diseño, un diseño de cómo debiera de ser alguna situación, ¿verdad? Por ejemplo, en una contabilidad nosotros tenemos líneas que son tangibles o intangibles. Hay intangibles que son básicamente obligados, como los impuestos. Es cierto que eso hay que pagarlos, pero eso no los puedes evitar. Eso hay que cumplir con ellos. Un intangible podría ser una mano de obra, porque la mano de obra, de alguna manera, tú sabes que la tienes comprometida, pero no sabes cómo te va a salir. No es como agarrar un costal de cemento, yo lo tengo antes de colocarlo, aquí le está, pero la mano de obra, conforme van trabajando, vamos viendo, es un intangible. Entonces, tú logras cuantificar todo esto, te ayuda muchísimo para poder visualizar hacia dónde vas. Y de esta manera, con todas estas características, se puede desarrollar un plan estratégico y nos da una visión que la puedes casi caminar. Yo veo esta casa, cada vez que camino en ella, me imagino cada etapa, cada cuarto, cada habitación, y eso pues ayuda a ir agregando o quitando o readecuando. Tú puedes tener un proyecto lindo y yo te animo a que desde ya tú puedas alcanzarlo, porque ese proyecto puede servir para inspiración a otros, Y sabes, muy importante es que en la multitud de consejeros hay sabiduría. Si bien es cierto, yo tengo mi proyecto, yo continuamente ando pidiendo, y por ejemplo le pido a mi padre, que ha tenido experiencia en construcción, le pido a amigos que vienen a la iglesia, los llevo al proyecto, vengan, quiero que visualices, ¿qué se te ocurre? ¿Qué miras? Y esto es pues prácticamente lo que dice Proverbios 15:22, ¿verdad? Mire cómo dice: sin consulta, los planes se frustran, pero con muchos consejeros triunfan, dice en esta versión de las Américas. Sin consulta, los planes se frustran, pero con muchos consejeros triunfan. Aleluya. Yo le pido a Dios que puedas terminar tu proyecto, porque Dios te va a permitir poder llegar a ese cumplimiento, el cual un día puedas hacer realidad. Mis amados, con esto hemos finalizado ahorita esta serie de construyendo propósitos. Este es un tema que cada año yo quisiera volverlo a repetir y repetir para que la gente pueda
desear el soñar y poder completar sueños. Un proyecto, tal vez yo le hablé el ejemplo de una casa, pero puede ser un hogar. Tal vez su sueño debería ser cómo transformar un hogar donde vives, donde la relación con tu cónyuge está distanciada o con tus hijos. Entonces, ¿cómo puedo, Señor, dame la habilidad, el diseño para que yo pueda tener la estrategia para volver a tener un hogar y poder construir en un hogar? Y así, todas las muchas áreas de la vida giran alrededor de poder completar algo. Si tú quieres consejo, ahí está pues ese es mi WhatsApp. Con mucho gusto, escríbeme y para mí sería un honor poderte ayudar en todo lo que tú necesitas. Ahí donde estás, déjame orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús te ruego, bendice a mi hermano que me ha estado escuchando, cúbrelo con tu sangre preciosa y sobre todo dale sabiduría, inteligencia, ciencia y habilidad para desarrollar diseños en todo lo que emprenda. Te lo pido en el nombre de Jesús tu Hijo. Te doy gracias. Amén, amén y amén. Bueno, mis amados, Dios me los bendiga y hasta la próxima.